Bien, mis hermanos, vamos a estar meditando en la palabra del Señor en este día. Yo quiero invitarles a que tomemos un texto de las Sagradas Escrituras y vayamos al libro de los Filipenses, capítulo 4, verso 19. Amén. Libro de los Filipenses, carta a los Filipenses. Es una carta que el apóstol Pablo le escribe. Capítulo 4, vamos a leer el verso 19. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Gloria al nombre de Jesús y al nombre de Cristo, iglesia. Amén. Como es la palabra de Dios, vamos a leerla para glorificar a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Léanlo ustedes, hermanos. Vamos a elevar una palabra de oración. Que Dios lo bendiga a usted, que Dios nos bendiga en esta mañana. Necesitamos que Dios nos fortalezca, que Dios nos hable, hermano. Usted y yo necesitamos que la palabra de Dios nos nutra y nos prepare para esa guerra espiritual tan fuerte que se está viviendo, y cada vez que se acerca a Cristo, esta guerra se va a ir incrementando. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en gloria, quiero agradecerte, Señor, por traernos con bien nuevamente a las horas 5 aquí en la ciudad de Florencia. Gracias por haber guardado la vida de mis compañeros. Si alguno todavía no ha viajado, que tú lo guardes, que tú lo protejas, lo bendiga donde quiera que se encuentren mis hermanos. Quiero pedirte una visitación, una palabra de bendición en esta mañana. Padre, por favor, bendícenos, visítanos, háblanos, enséñanos, capacítanos, prepáranos. Haga de nosotros instrumentos útiles, instrumentos fieles, instrumentos leales. Señor, llénanos de ti. Padre, llénanos de tu Santo Hijo Jesús. De tu Santo Espíritu, llénanos, Dios. Derrama de tu gracia, Señor. Que tu palabra nos nutra. Que tu palabra nos fortalezca. Que tu palabra nos llene. Que tu palabra nos avive. Que tu palabra nos liberte. Que tu palabra nos sane. Que tu palabra nos transforme, nos cambie. Señor, envía tu palabra, por favor, envía tu consejo, lleno de tu palabra santa, Señor, que te pueda ser útil siempre, que te pueda honrar siempre, que te pueda servir siempre, Señor. Padre, guárdanos, te lo pedimos en esta hora. Guarda mi vida y la de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, mis hermanos, yo quiero invitarles a que se pongan cómodos. Vamos a meditar bajo el tema aprender a tener contentamiento. Aprender a tener contentamiento. Cuando ya tenemos algunos añitos de vida, a veces para poder aprender algo nos toca hacer algo que no hemos aprendido. Y es a desaprender. ¿Sabía usted, hermano, que para usted aprender a veces tiene que desaprender? La Biblia dice que no se puede poner un remiendo nuevo ¿en un qué?
vestido viejo. Un vestido viejo, las fibras de algodón o de lana o de lo que esté hecho su ropa, con el paso natural del tiempo se va desgastando, se va a ir desgastando. Su ropa se va a ir por las lavadas, por el sol, por el agua. Hasta el sudor suyo y mío van creando un cierto grado de desgaste en las fibras que pues están componiendo nuestro vestido, nuestra ropa, nuestro traje. Mientras un remiendo nuevo, se habla de un remiendo nuevo, no porque sea nuevo el remiendo, sino porque se le coloca una tela, pues aparentemente nueva a esa tela vieja. Y la tela vieja es más débil por el desgaste, se desligue, se deja ir con facilidad. ¿No le ha pasado a veces, hermano, que usted va a levantar la mano y se levanto mis manos aunque no tenga fuerza cuando usted escucha un crujido por acá? Y eso quiere decir que ya ese vestido cumplió el ciclo de uso. No, pero es que está nuevo, no tiene no 5 años de puesto. Hay ropa muy fina que va a durar tiempo, pero hay otras que se van a desgastar rápido. Y desaprender es sencillamente algo que usted ya sabe hacerlo, pero que no lo ha hecho bien, no lo aprendió a hacer bien, usted lo aprendió de una manera equivocada, porque ¿cuántas veces le hemos dado un uso inadecuado a las cosas que tenemos? Y toca a usted dejar de hacerlo como lo estaba haciendo y aprender a hacer como tiene que hacer. Entonces Dios quiere que su pueblo, que usted, hermano, que yo, aprendamos a enfrentar la vida diaria mientras estemos acá en la tierra. Nos toca enfrentar todas las circunstancias que nos rodean, hermano. Usted puede estar aquí y saliendo, llegando a su casa, pisó mal, cayó, se lastimó y tiene que enfrentar esa situación de la vida. Y a veces la vida va a ser con usted amable, pero a veces hay días difíciles. El Señor Jesús fue claro con usted y conmigo y nos dijo que mientras usted y yo respiráramos aquí en la tierra, iríamos o tendríamos que experimentar aflicciones, porque estamos viviendo en un mundo que ha caído en el pecado y que ha resistido a Dios y que ha abandonado a su creador. Y cuando la gente está alejada de su creador, Dios los deja, hermano, ¿cierto? Los suelta, pero las consecuencias no tardan en llegar. Y a veces el mal actuar de otra persona lo puede afectar a usted. Y de cierto Dios lo puede guardar. Y de cierto Dios nos ha guardado. Pero hay momentos en que Dios necesita permitir cosas en nosotros, porque hay áreas en nosotros que se tienen que moldear a través de la dificultad. Porque por naturaleza el ser humano, por las buenas, aprende muy poco. La mayor parte de lo que a uno se retiene y se le queda es lo que a uno le cuesta, hermano. Y a veces lo que duele. Dios quiere en esta mañana que usted enfrente su vida, pero que lo haga con una
actitud que es una actitud que Dios va a bendecirla. Porque usted puede reaccionar bien o mal ante un evento. Usted le puede pasar cualquier cosa en esta mañana, pero usted elige o voy a reaccionar conforme a la palabra de Dios o voy a dejar que mi carácter, que mi temperamento, que mi conducta, que mi vieja naturaleza sea la que actúe. Entonces, Dios quiere que usted y yo enfrentemos los desafíos, las dificultades, los problemas de este mundo terrenal y lo hagamos con una actitud de gozo y de confianza. ¿Cómo así, pastor? Que si me pasa a mí algo malo, me toca recibir eso con gozo. A usted y a mí no se nos puede olvidar que si usted es un hijo de Dios y usted vive y busca la voluntad de Dios en su vida, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, les ayudan para bien. Usted no puede permitir que el diablo, cuando a usted le llegue un problema negativo, lo llegue a pensar, vea, por ser evangélico le pasó eso. Eso es por ir a culto. Si me hubiera quedado en casa, no me hubiera caído y me hubiera tronchado un pie. No, hermano, Dios quiere ver qué tipo de cristiano es usted. Y Dios quiere que usted y yo aprendamos. Y no es fácil aprender. Vuelvo a repetir, a veces aprender duele. La mayoría de nosotros cuando éramos pequeños, sus padres de pronto le contaron, yo creo que todos los que han tenido niños pequeños saben que es un niño pequeño hasta los 10 años, uno lo tiene que cuidar para que él mismo no se autodestruya. Que un niño pequeño, hermano, no mide el peligro. Él no mide, no tiene la capacidad de medir el peligro. Entonces nos toca cuidar. Y Dios en su misericordia nos cuida. Pero a veces el aprendizaje duele, hermano. Entonces, ¿qué quiere Dios cuando a usted le llegue un momento difícil? ¿Qué quiere Dios cuando le llegue a usted un momento de prueba? Usted puede elegir quejarse. Usted puede elegir echarle la culpa a otro. Es más, hay muchos cristianos que le están echando la culpa a Dios de las cosas negativas que le pasan. Por culpa de Dios. Si yo no fuera evangélico, si no hubiera seguido la iglesia, el camino del Señor, yo sería esto, yo sería lo otro. Dios quiere, hermano, que aprendamos una gran verdad en esta vida. Y eso lo expresó un hombre que la tuvo dura, que la Biblia lo llama Job. Y él nos enseñó que Dios es el que da, que Dios es el que quita. Pero aunque Dios le pueda dar a usted algo en este día, o Dios se decida quitárselo, hermano, lo único que usted y yo necesitamos es que sea el nombre de Dios glorificado. Dios da, Dios quita, y lo que Dios me da o lo que Dios me quita, eso es lo que yo necesito. Óigalo, tenga en cuenta esta frase. Si Dios me da algo o Dios me lo quita, es porque yo necesito eso. Porque eso yo necesito no que Dios me dé algo, sino que Dios me lo quite. Porque eso que lo que tengo me va a perjudicar y Dios Dios me, si uno tiene un hijo y sabe que se va a hacer daño con algo, ¿qué hace? ¿Qué hace si usted ve a un hijo pequeño de 5 años o de 3 años jugando con un cuchillo? ¿Qué hace? Ay, tan bonito que se ve el niño, ay, mire cómo juega. No. Usted inmediatamente dice, ese no sabe para qué es eso y se lo quita. Lo que pasa es que pues usted se lo puede quitar amablemente, pero hay niños que son tan tercos que toca es como casi uno como
como forzarlos para que suelten eso que les está haciendo daño. Entonces es determinante en esta mañana que usted y yo, hermanos, entendamos que si Dios consideró que quería quitarle algo, no es algo malo. Si usted es un hijo de Dios y Dios decide quitarle algo, es porque Dios sabe que eso es bueno para usted. A veces Dios tiene que cerrarme puertas en un lugar, porque eso me trae destrucción, porque eso no me va a traer bienestar, eso va a traer consecuencias dañinas para mi vida. A usted y a mí no se nos puede olvidar que hemos aprendido desde que llegamos aquí al camino del Evangelio, que Dios es soberano. Dios es, ¿qué, hermanos? Soberano. ¿Y qué significa soberano? Un soberano es aquel que reina y que hace y decide sobre sus cosas como él desee. Muchos de nosotros tenemos algo en casa y usted decide qué hacer con eso. Dios es el dueño, es el Señor. Dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. Dios es soberano, pero ese Dios soberano lo ama a usted. Ese Dios soberano me ama a mí. Y ese Dios soberano ha prometido, hermano, darnos, por favor, no se les olvide esto. Él ha prometido darnos lo que usted y yo necesitamos. Y vuelvo a decirles, les recuerdo, a veces lo que necesitamos es que Dios nos quite algo que nos está haciendo daño. Si Dios considera que usted necesita algo y se lo puede dar, se lo va a dar. Pero si Dios considera que usted necesita que se lo quiten, se lo va a quitar. Por eso aquí el apóstol Pablo nos enseña que mientras vivimos esa experiencia, porque es que a todos nos gusta que nos den, pero ¿a quién le agrada que le quiten? A nadie, por naturaleza no nos gusta, no hemos aprendido a que nos quiten. Nos han enseñado que hay que tomar y tomar y tomar. Y si Dios decide en esta mañana quitarle algo que usted tiene, porque usted necesita no tenerlo, Él lo va a hacer, hermano. Y Pablo, el apóstol Pablo, sabía tener esa experiencia en la vida cristiana. Y le dijo a un grupo de creyentes, los filipenses, una iglesia muy esforzada. Esa gente, hermano, era muy generosa. Apoyó al apóstol Pablo en su ministerio. Era ese tipo de iglesia que no esperaban que el pastor pidiera una colaboración. Pastor, usted necesita una ayuda, ¿en qué le podemos ayudar? Ustedes como Bocana pueden decidir qué tipo de iglesia quieren ser. Dios no los va a obligar. Y la iglesia de Filipenses, a pesar de ser una iglesia generosa, una iglesia que amaba la obra del Señor, que apoyaba el ministerio del apóstol Pablo, pues carecía de ciertas cosas materiales. Y algunos de ellos se afligían y decían, como decimos nosotros, pero ¿por qué si yo le estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué las empanaditas que traje a vender no me las compraron? Y es precisamente a esa iglesia que le sirve a Dios que Pablo le dice, no se preocupen, Dios les va a suplir todo lo que les falte. ¿Qué va a hacer Dios? Suplirle lo que les haga falta, porque Dios es rico, amén, no solamente dueño, sino que rico en misericordia. Y nos dará conforme nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Entonces Dios prometió suplir sus necesidades y las mías. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, hermano, el Señor nos dice que no debemos estar preocupados por nuestras necesidades materiales. Vamos a buscar nuevamente, hermano, Mateo, capítulo 5. Perdón, capítulo 6, verso 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y leamos ahora el verso 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que es celestial sabe, oiga esto, oiga hermano, hermanita, escúcheme, Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero Dios le pide algo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todas estas cosas van a ser ¿qué? Añadidas, hermano. No solamente supliendo las cosas materiales, porque a usted se le debe olvidar que las únicas necesidades suyas son materiales. ¿Cuántos de aquí tenemos necesidades emocionales, hermano? Amén. Sí, hermano, acuérdense que hemos hablado de que una de las necesidades que tiene un ser humano es ser amado. ¿A quién no le gusta que la gente lo aprecie? ¿O a usted le gusta que lo maltraten? ¿Le gusta que le digan que usted no sirve para nada? A usted le gusta que lo ayuden, que lo apoyen. A usted le gusta que cuando llega a un lugar la gente le diga bienvenido, ¿cierto? Entonces Dios sabe que tenemos necesidades tanto físicas como emocionales y aún espirituales. Amén, hermano. Entonces en Cristo, porque usted es un hijo de Dios, usted es una persona que le ha entregado su vida a Cristo, usted es un ciudadano del reino de los cielos, usted es un hijo de Dios, porque la Biblia enseña, la Biblia dice que a todos los que le recibieron, de los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, Dios Padre les dio el derecho, la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios y como usted es un hijo de Dios, Dios le ha dado todo lo que necesita. Él ha provisto todo lo que usted y yo necesitamos para nuestras necesidades, y incluyendo las espirituales. Por eso dice en Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y cuando Dios da algo, lo da de su propia voluntad, lo da libremente. Dios no nos está... Mira Dios, esa palabrita que a veces usamos, que cuando le damos algo a alguien, pero se lo damos de mala manera, ¿cierto? Entonces no le ha dado a una persona algo, pero no se lo ha dado de buena forma. Tenga para que no siga molestando. ¿Ven? Pero Dios no es así. La Biblia dice que Dios no escatimó, es decir, Dios estuvo dispuesto a entregarnos a su propio Hijo por amor de nosotros. O sea, ¿qué padre pone a su hijo, pone la vida de su hijo para ayudar a alguien desagradecido? Solo Dios, por amor a la humanidad, envió a su único hijo para recibir el castigo que nos tocaba recibir a usted y a mí por causa de nuestro pecado, para que al recibir el castigo él
también la justicia de Jesús nos alcanzará a nosotros, hermanos. Entonces tenemos un Padre espiritual que promete suplir todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Pero aunque Dios nos ha provisto todas estas cosas, hermano, Dios provee para todas las necesidades suyas y mías. No se nos puede olvidar que tenemos un enemigo espiritual que nos odia y desea destruirnos. A usted no se le puede... Eso es lo que yo analizaba ayer. Este muchacho, a mí me da tristeza ese hombre. Se miraba con cierto... Este muchacho que es un senador de la República. Da tristeza, hermano. Un muchacho que tenía tanto y defendía tantas cosas buenas. Y da curiosidad porque su esquema de seguridad, a estas alturas como está la condición política y social de Colombia, da tristeza, hermano. Y así le pasa a muchos cristianos, hermano. Se nos olvida que tenemos un enemigo y el que tiene enemigos no debe dormir. Por eso el Señor dice, y no, aquí no nos confirma el hermano esta mañana con lo que el Señor le motiva: velad y orad para que no entréis en tentación, para que no entren en prueba. Tiene un enemigo que busca matarlo de todas las formas, tanto física, emocional, psicológica y espiritualmente. Y también físicamente. El diablo, si lo pudiera hacer, usted y yo seríamos un puré de papas en este mismo momento, instantáneo. Pero Dios lo restringe por amor a nosotros. Pero no se nos puede olvidar. El apóstol Pedro era un hombre muy consciente de este enemigo espiritual y nos enseñó en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor a quien devorar. Hermano, usted y yo necesitamos, óigalo, necesitamos entender, comprender que la mayor parte del tiempo, que todo el tiempo, todas las tentaciones, todo ataque espiritual, todo dardo del diablo busca la manera de destruir su vida, de destruir mi vida, hermano. Y Dios dice, no anden por ahí como si usted fuera un ser ya celestial. Porque a usted, hermano, mire, me disculpen que les diga de esta manera, pero en la cabeza de todos los que estamos aquí, el diablo le ha puesto un precio. Adán y Eva fueron creados por Dios, puestos en un lugar hermoso llamado el Jardín del Edén, que fue hecho precisamente para ellos, para que disfrutaran. Y cada árbol en el huerto del Edén era, dice la Biblia, era agradable a la vista, bueno para comer. Y Dios dijo a Abraham, cuide este huerto, lábrelo, cuídenlo. Adán y Eva gozaban de ese privilegio, tener un ambiente perfecto, hermano, allí en ese lugar. Dios les dijo, vea, yo les proveí todo lo que ustedes necesitan, todo lo tienen aquí, está a su alcance. Y se hace una pregunta, ¿cómo es que el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, pudo tentar a alguien que vivía en un ambiente perfecto? Usted puede estar, se lo vuelvo a repetir, en la iglesia del presidente de esta obra, pero el diablo no lo va a dejar quieto. Busca que usted y yo
Nos descuidemos, porque lo que le pasó a Adán y Eva fue un descuido, hermano. Cuando uno deja de escuchar a Dios y empieza a escuchar a alguien con ideas diferentes de las de Dios. Mucho cuidado, hermano, hermana, cuando alguien le traiga ideas que son opuestas a las verdades establecidas por Dios en su creación. Cuando alguien le proponga algo, cuando alguien le diga de algo que va en contra de lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha enseñado, hermano, tenga mucho cuidado, porque el enemigo está buscando su caída, su ruina. Él anda buscando a quien devorar. Y el Señor Jesús lo dijo de una manera más clara al decirnos que Él no vino sino a matar, a robar y a destruir. Si el diablo no logra quitarle su vida, busca quitarle lo que usted tiene. Si él no lo puede matar, busca quitarle lo que Dios le ha dado. Y si no puede quitarle, busca destruirlo. Pero él no se queda quieto. Y más cuando sabe que le queda poco tiempo. ¿Usted por qué cree que estos ataques demoníacos se han incrementado estos días? ¿Usted por qué cree, hermanos? Porque el diablo le dice continuamente a sus demonios, queda poco tiempo, hay que... No, esos demonios no descansan, eso tienen que estar día, noche, a toda hora, buscando cómo destruir cristianos, cómo destruir familias, cómo destruir hogares, cómo destruir la salud, cómo destruir la economía, cómo destruir el entorno del cristiano. Pero él puede intentarlo. El problema es que usted y yo, si velamos y oramos, va a haber una cobertura espiritual. Y es lo que hablaba el hermano, hay que levantar muros y eso es como se levantan esos muros espirituales que nos defienden de esos ataques de Satanás, hermano, a través de la búsqueda y de la comunión con Dios. A través de una vida de estudio de la palabra, de meditación de la palabra, de obediencia a la palabra, pero también una vida de oración, hermano. Un cristiano que ora mucho, pero no estudia la palabra de Dios, va a ser un cristiano débil. Un cristiano que lee mucho la Biblia, pero ora poco, va a ser un cristiano débil. Tiene que estar las dos al tiempo. Tiene que estar en un nivel equilibrado, hermano. Mire, hermanos, hay gente que se ha inventado esas dietas vegetarianas, pero el cuerpo necesita también todo lo que produce la proteína animal. Y esa gente que solo come vegetales también mantiene enferma. Todo hay que tenerlo en balance, hay que saberlo balancear. Y eso es lo que nos pasa a la iglesia cristiana, que nosotros no aprendemos a balancear. Hay hermanos de mucha oración, mucha oración. Usted le pregunta, ¿cuántas horas? Yo oro 5 horas al día. Gracias a Dios. ¿Y cuánto estudia la palabra? No, por ahí unos 5 minutos nomás. Un cristiano que no estudia la palabra de Dios, que lo único que va a cambiarlo a usted es la palabra de Dios. A usted no lo cambian, sino solo la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Un cristiano, mire, hermano, su vida espiritual está directamente, hermano, proporcionalmente desarrollada en virtud a su atención a la palabra de Dios. ¿Por qué creyó Eva las palabras de Satanás? Porque dejó de llenarse de la palabra de Dios y empezó a oír otras palabras que no eran las de Dios. Mire, hermano, de lo que uno come, eso se refleja en uno. Lo que usted come refleja todo lo que es usted. Si usted come comida chatarra, su cuerpo, ¿cómo va a ser una persona que mantiene comida toda hora? Hamburguesas, pizza, puros concentrados ahí. Hermano, va a vivir enfermo, gordo, va a vivir hinchado, porque sí, hermana, esa es la mejor palabra. Eso produce inflamación en el cuerpo. Hay gente que no es gorda, sino inflamada.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comer balanceadamente. Hay que comer proteínas, pero hay que también comer carbohidratos, pero también hay que comer verduritas, frutas. Todo tiene un nivel y todo tiene un tiempo. Hay tiempo de orar, pero hay tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, le ha vendido a la iglesia de la idea de que la Biblia es muy difícil de entender y les duele la cabeza y entonces ya no la leen, no la estudian. Y hoy con esa abundancia de las redes sociales de predicadores que no fundamentan la fe en la palabra de Dios, sino en sus propias ideas. Entonces Eva creyó a la mentira de Satanás y esa mentira de Satanás se volvió una realidad en la mente. Eva dejó de creerle a Dios y creyó en las palabras de Satanás. Y eso la llevó a comer del fruto prohibido, le llevó a caer en desobediencia y por la desobediencia a Dios el pecado entró en el mundo y al entrar el pecado en el mundo entró la miseria, entró el dolor, entró la amargura, entró la tristeza, entró todas las desgracias que hoy nos están afectando. Entonces, hermano, es cierto que la vida no es perfecta, no lo va a ser, porque este mundo está caído, hermano. Y mientras el Señor no haga cielos nuevos y tierra nueva, esto no va a ir mejorando, hermano. Esto cada día va de mal en peor. Ya uno no puede ni mandar a los niños a la calle, hermano. En mis tiempos de mi niñez yo jugaba en la calle y no había problemas. Muchos, pues, había, pero no tantos. Hoy día, hermano, uno no sabe ni qué le puede pasar al niño cuando sale a la calle, hermano. Y recuerde que el diablo lo está acechando a usted. Dice, no, eso es al pastor, que como es el que está allá, él no. No, hermano. Él elimina al que se lo permita. Él es su enemigo, hermano. Y Satanás tratará, buscará de poner en su mente pensamientos que van contra la palabra de Dios. Ideas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? Y el diablo no lo va a decir de una manera desagradable, no. Se lo va a decir, oiga, tú mereces ser feliz. Tú mereces. Oye, el diablo sabe que el orgullo del hombre es su perdición. Entonces busca inflarle el orgullo. Usted merece. No, Eva, usted merece ser como Dios, conocer el bien y el mal. Es que Dios es envidioso, no quiere que ustedes sepan eso. Ojo cuando le lleguen esos halagos. Usted tiene que enseñarle, por ejemplo, aquí tenemos a la manita Jamie, tenemos que decirle, hija, van a venir muchachos que van a decirle cosas bonitas. Y usted tiene que saber que detrás de eso no vienen cosas buenas. Y el diablo le va a decir, tú necesitas esto. Y si no lo tienes, no serás feliz. Porque el diablo nos vende la idea de que si hacemos lo que él nos dice, entonces seremos felices. No, tú serás feliz cuando te vayas de la bocana. Si te vas para tal sede, allá sí serás feliz. Y usted por allá va a arrastrar las cadenas que donde tenga, porque usted tiene que ser libre en el nombre del Señor, hermano. ¿Ven? Es un peligro aceptar pensamientos equivocados, pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Tal vez usted no va a poder evitar que el diablo, hermano, susurre a su mente ese tipo de cosas, pero usted sí debe y puede y debe rechazarlos, hermano. Amén. Los cristianos debemos, hermano, entender que tenemos que luchar contra estas cosas. Amén. Mire, hermanos, la mayoría de los problemas que tenemos los cristianos, hablo de problemas internos.
Porque tenemos problemas externos y problemas internos. Problemas externos, un mal vecino, ¿sí me hago entender? Una persona ambiciosa que quiere quitarle lo que Dios le ha dado. Pero hay problemas de adentro. Algunos de ustedes tienen temor en su corazón, complejos de inferioridad. Y yo le digo algo, hermano, usted no puede aceptar en su mente cosas que no sean la palabra de Dios. A veces el diablo le susurra, usted no merece eso, usted no es digno de eso. Pero usted no tiene que, ay, si yo no merezco eso. No. ¿Qué le dice la palabra de Dios? Eres un hijo mío. Yo te daré todo lo que usted necesita. No se preocupe. Es que la mayoría de cosas no es porque usted y yo no las merezcamos. Dios no nos da jamás las cosas porque no las merezcamos, sino porque es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. No merecíamos el cielo. O levante la mano aquí en esta mañana. ¿Quién merecía ir al cielo derechito? Ninguno. No merecíamos sino ser echados al lago que arde con fuego y azufre. Pero las manos ensangrentadas de nuestro Salvador Jesucristo nos rescataron de ese hoyo en el que usted y yo habíamos caído a causa del pecado. Y no se nos puede olvidar esto. Y debemos dejar de oír la voz de Satanás, hermano. El enemigo está susurrando a la mente de muchos en este lugar, en esta mañana, cosas que son totalmente contrarias a la palabra del Señor. Amén. Y la mayoría de creyentes tienen una creencia equivocada de que necesitamos algo más que Dios. Necesitamos algo más que Dios. No, es que si usted es un cristiano, usted no va a poder ser feliz. ¿Cuántas jovencitas en las iglesias quieren ser reinas de belleza? ¿Cree que si son reinas de belleza, entonces serán felices? Mire, hermano, la felicidad jamás podrá superar. O sea, nada puede superar la felicidad que Dios da. Nada, hermano, absolutamente nada. Pero algunos creyentes, como el Señor no les da lo que ellos quieren, entonces se vuelven resentidos. Hay una cantidad de creyentes resentidos en la iglesia, hermano. Por culpa de ser evangélico no pude hacer esto. Si yo hubiera sido evangélico, pudiera haber hecho esto otro. Amén. ¿Y sabe de dónde viene el resentimiento? Cuando usted cree que lo que Dios ha provisto para usted no es lo mejor. Óigalo, hermano, ¿sabe de dónde viene el resentimiento? Cuando usted cree, acepta como verdad una mentira del diablo. Una mentira que le dice que lo que Dios le da no es lo mejor. Nada superará lo que Dios le dará a usted. Nada, hermano. Usted mismo no podrá suplir para usted mismo algo mejor que lo que Dios le puede dar. Entonces, usted puede estar resentido con su papá, con su mamá, con el mismo Dios. Pero usted tiene que cambiar eso, hermano. Amén. Y empezar a pensar como lo dice el Señor en Mateo 11:6. Leamos un momento, hermanos, allí rápidamente. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 6. Al nombre de Cristo, hermanos. Aquellos que le echan la culpa al Señor. Por culpa de ser evangélico, no me salen las cosas como yo quiero. Yo le digo algo, Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Porque hay cosas que son la voluntad de Dios, pero hay cosas que no son en el tiempo mío, sino en el tiempo de Dios. Y Dios dice en su palabra, en capítulo 11, verso 6, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Usted no se debe sentir ofendido, hermano, por lo que Dios hace o deja de hacer. No se debe sentir
sentir ofendido por lo que Dios hace o deja de hacer. ¿Cuántas veces en la congregación, ay, ¿por qué lo pusieron a él a dirigir y por qué no a mí? Si yo vine más temprano a orar. La ocasión le preguntaron al Señor Jesús, ¿y qué si yo, que con respecto a la segunda venida de los tiempos futuros y cuando habló de que iba a ir a ver un discípulo que no iba a vivir la muerte, y dijo, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? ¿Quién le pudo haber dado vida eterna a Juan el Bautista? ¿Al apóstol Juan? No, hermano. Si Dios le cierra una puerta, no se sienta ofendido. Si Dios le quita algo, no se sienta ofendido. Dígale, Jehová da, Jehová quita. Sea el nombre de Dios bendito. Lo que Dios haga es lo mejor para mí. Es lo mejor para mí, hermano. Hay otra cosa que impide que la iglesia, la gente de la iglesia sea agradecida con Dios. Uno es el resentimiento, pero lo otro es el miedo, hermano. Hay gente en las iglesias que creen que Dios no los puede cuidar, que Dios no los puede guardar. Amén. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia la frase que Dios le dice a su pueblo o a sus hijos, no temas? Y la razón por la que usted y yo no debemos tener miedo es porque Dios está con usted. Es más, Dios no solamente está con usted, Dios está en usted. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Oiga esto, por favor, préstele énfasis a lo que va a escuchar. Dios te dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No teman, yo estoy con ustedes. Así la muerte esté presente, no tema, yo estoy con usted. Si le tocó morirse, no tema, yo estoy contigo. Si le tocó enfermarse, no temas, yo estoy contigo. Si le tocó, hermano, vivir una experiencia difícil, perder a un ser querido, Dios te dice, no tema, yo estoy contigo. Lo importante es que yo esté a tu lado. Lo importante es que yo entiendo tu situación y yo sé que es lo mejor para ti, aunque tú no lo entiendas en este momento. No tenga temor. La preocupación también, hermano, el afán, quiere que usted como creyente deje de confiar en Dios. Nos da el afán. Mire, el rey Saúl, Dios le dijo a través del profeta Samuel, espérese 7 días a que venga el profeta Samuel. Él va a hacer un sacrificio, va a salir a la guerra y usted va a vencer. Pero él pensó que Samuel no aparecía y pensó que la victoria la tenía por sus capacidades militares. Y la victoria usted no la obtiene porque usted sea muy inteligente, hermano, sino porque Dios esté con usted. Lo único que usted tiene que asegurarse es que Dios esté con usted y que usted esté con Dios. Porque tiene que estar las dos cosas a la vez. Porque Dios, él es fiel. Lo que Él promete lo cumple. Pero ¿está usted también con Dios? Porque Dios está con usted, se lo aseguro. Pero ¿usted está con Dios? Eso es el problema de Saúl. Dios estaba con Saúl, pero Saúl tenía sus propios planes. Y la preocupación tiene un efecto destructivo en usted como creyente, hermano. Además de ser un pecado contra Dios, el pecado es la preocupación es un pecado porque duda del amor y de la fidelidad de Dios. Cuando usted se está preocupando de algo es porque está poniendo en duda la fidelidad de Dios. Ay, hermano, yo no sé qué voy a hacer, me quedé sin trabajo. Ay, ¿yo qué voy a hacer? ¿No?
No tema, haga la parte suya, sea buen trabajador, haga una hoja de vida, pero primero ore y diga, Señor, ábrame la puerta, que tú sabes que tú me quieres bendecir para yo proveer para mi vida, para mi familia, nuestras necesidades. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios prometió, dijo claramente, hermano, que si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La comida, la bebida y el vestido jamás le faltarían. Por eso el rey David pudo decir, Jehová mi pastor, nada me faltará. Si Dios es su Señor, no se preocupe. ¿Necesita algo? Aquí estoy, Señor. Padre, tú sabes mi necesidad. Amén. Hay otro instrumento del diablo que busca infiltrarse, hermano, en el pueblo de Dios para que la gente no sea agradecida con Dios. Y es la culpabilidad. Y la culpabilidad es un sentimiento de condenación cuando pensamos que tenemos cuando pensamos en nuestros pecados. Porque hay hermanos que mantienen recordando sus pecados pasados. Cuando ya los trajeron a los pies de Jesús, se humillaron y se apartaron de él. El pecado no debe preocupar si está presente en la vida suya. Pero si usted ya se arrepintió y pidió perdón a Dios y se apartó de eso, ¿para qué recuerda? Porque el diablo usa y está usando la culpabilidad para que mucho pueblo de Dios mantenga, hermano, decaído, desanimado. Y la raíz de la culpabilidad está en esa falta de entender y de confiar en que Dios ha provisto un perdón completo a aquel que se arrepiente de su pecado y lo confiesa y se aparta de él. Dios te prometió perdonarte si tú fuiste fiel al confesar y al pedir perdón y al apartarte de él. Dios te prometió perdón completo. ¿Para qué recuerdas algo que ya Dios perdonó? ¿Para qué recordar una deuda que ya Dios saldó? Porque el diablo quiere que usted siga atado a su pasado. Amén. Dios nos ha dicho que en Cristo somos perdonados de todo pecado. Pero si usted se sigue condenando a usted mismo, es porque usted no le está creyendo a Dios. Y hasta el perdón hay que recibirlo por fe. ¿Ven? La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No sé, mis hermanos, hay otro criterio a considerar ya para terminar. Y ese es el criterio que también nos afecta, hermano, además de la culpabilidad. Y es ese sentimiento de rechazo, hermano. A veces, hermano, no somos capaces de lidiar cuando alguien nos rechaza. Hay jóvenes en las iglesias que se han descarriado porque alguien los rechazó en la iglesia. Le agradó una persona y la persona le dijo, no quiero. Ayer veníamos hablando con uno de los pastores que fuimos a la capacitación y nos pusimos a hablar de cómo habíamos conocido a nuestras esposas. Y decía uno de esos hermanos, me va a ver y se va a reír conmigo una vez más. Y nos decía ese compañero, dijo, pastor, yo cuando distinguí a mi esposa me cayó mal. Y ella también me cayó mal a mí. Y yo le caí mal a ella. Y lo más tremendo era que yo le caí mal y yo no le hice nada. No le había dicho nada, no le había mostrado nada, pero desde que me miró me cogió pereza. Y yo también le cogí pereza.
Hasta que un día la esposa del siervo del Señor, que Dios a veces, cuando un hombre y una mujer le buscan de todo corazón, Dios le muestra cosas. Dios le dijo, vea, un día le dijo, manito, esa mujer, esa hermana va a ser su esposa. Dijo, no, Dios me guarde. No se querían nada, pero nada, hermano. Pero como Dios es rico en misericordia y Dios sabía que ella era la que él necesitaba y que él era el que ella necesitaba, entonces, hermano, Dios empezó a tratar con ambos y les dijo, es mi voluntad que ustedes, y Dios creó algo en ellos, un sentimiento que ellos no tenían. No es fácil ser rechazado, hermano, porque el rechazo trae enojo, y la raíz de ese problema radica en creer en que yo debo tener, que yo debo tener el amor de esa persona para ser feliz. Es que si no es con ella, yo no soy feliz. Es que si no es con él, yo no soy feliz. Y yo le digo en esta mañana, si Dios está contigo, tú serás feliz. Pero si Dios no está contigo, tú serás un infeliz. Así se case con una reina de belleza o con Mister Universo. Entonces, hermanos, Dios, Él ha provisto para lo que yo necesito, hermano. Y sabe que Dios quiere que tú estés contento con eso. El apóstol Pablo no tuvo una vida fácil, hermanos. Sufrió persecuciones, sufrió muchas aflicciones, problemas de salud fuertes. Lo metieron en la cárcel, hermano. Pasó mucho tiempo en esas prisiones. Pero ¿sabe qué dijo Pablo? He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Porque mi felicidad no depende de las circunstancias que hayan en mi vida. Mi felicidad depende es que Dios esté conmigo y yo esté con Dios. Puede estar usted en el hueco más feo de este mundo, pero si Dios está con usted, usted lo tiene todo. Porque el que tiene a Dios, lo tiene todo. Porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que tiene a Dios va a permanecer para siempre, hermano. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a ser agradecidos, a estar contento con la abundancia, con la escasez. Si estoy preso o si estoy libre, si estoy enfermo o si tengo salud, debemos ser agradecidos porque lo que Dios permite en nuestra vida siempre será lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos en ese momento, hermano. Hay que creer en Dios y creer que Dios es todo lo que yo necesito. Usted debe, hermano, aprender a tener en cuenta esa parte, amén. Debemos estar contentos porque Dios está con nosotros y porque Él ha provisto para nosotros todo lo que necesitamos. Dios me dará y Dios me quitará. Eso es todo lo que yo necesito. Que aunque Él me dé o aunque Él me quite, eso es lo que yo necesito. ¿Qué te está quitando Dios en esta mañana? ¿O qué te está dando Dios en esta mañana? Eso es lo que tú necesitas. Lo que único que debes estar seguro es que sea de Dios, ¿no? Lo único que tiene que preocuparse es lo que, bueno, eso es de Dios, tranquilo. Es una enfermedad grave, sí, grave, me voy a morir de eso, grave. ¿Es de parte de Dios? Gracias, Señor. Pero si es de parte del diablo, reprenda eso, hermano. ¿Y cómo sabe usted si es de parte de Dios o de parte del diablo? No hay otra forma de descubrirlo sino buscando la presencia de Dios. Porque cuando usted está en el secreto de Dios, es que Dios te muestra las cosas ocultas que tú no conoces. ¿Ven? Eso dice la palabra de Dios. Te enseñaré cosas, ¿qué? Grandes y ocultas que no conoces. Pero cuando me busques, cuando estés en mi secreto, en mi presencia, allí sabrás si ese problema viene de mi parte, si esa bendición viene de mi parte. No toda bendición viene de parte de Dios, pero tampoco todo problema viene de parte de Dios.
Cuando a usted le llegue algo bueno o malo, doble rodillas y diga, Señor, ¿eres tú? Como lo dijo, a Dios no le va a disgustar eso. A Josué, ese gran varón de Dios, hermano, que estaba en la guerra conquistando la tierra prometida, en una oportunidad se le apareció un ángel del Señor. Y sacó Josué, la espada. Y dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque uno tiene que estar en esa actitud. ¿Y qué le dijo? No, vengo de parte del Señor. Como príncipe del rey, del Señor vengo. Y vengo a decirte esto y esto y esto. Pero es peleando la buena batalla de la fe. Es buscando la presencia de Dios. Pero ¿sabe por qué la iglesia hoy día está tan confundida? Porque hay tantos hermanos que no están agradecidos con lo que Dios les ha dado. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no se acercan al Señor. Por eso es que hay muchos creyentes confundidos en las congregaciones. Porque somos pesados para buscar la presencia de Dios. Pesados, hermanos. Y en la ciudad no es fácil ser cristiano, hermano. Hay muchas distracciones, muchas. Uno en la ciudad no ve, en el campo no ve sino vacas y potreros y ya. Pero en la ciudad, hermano, usted todo lo distrae. Y el diablo sabe eso y busca que los creyentes en las ciudades no se desarrollen, su fe no crezca. Porque así como también es la lucha de un creyente en la ciudad, así también es la bendición cuando busca a Dios de todo corazón, hermano. Usted es el que decide dónde quiere estar, en qué posición quiere estar delante de Dios. Usted lo decide hoy, lo tendrá que decidir. Si no lo ha decidido, lo tendrá que decidir. Pero por encima de todo, sea agradecido con Dios. Aprenda a tener contentamiento. Si Dios da o Dios quita, sea el nombre de Dios bendecido. Yo le invito a mi hermano a que usted abra su corazón al Señor. Tal vez usted no ha sido muy agradecido estos días. Y le ha dicho, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me diste eso? ¿Por qué me quitaste aquello, Señor? Aquí está mi vida, Espíritu Santo. Aquí está mi vida, Señor. Aquí estamos. Aquí está tu pueblo.